Ahora sí, vamos con el inicio de esta actividad. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por tu disposición a Muchas sumarte a gracias. este ciclo, ¿verdad? Gracias por la invitación, Felipe. Muy agradecido de estar acá y muy honrado también. Entonces, psicología y crisis climática. Estamos en nuestra cuarta conversación con Rodrigo, ¿ya? Rodrigo es psicólogo, ¿ya? Psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, psicoterapeuta de adultos, facilita constelaciones familiares en el colectivo Salud Integrativa CasaFem. Ahí también dirige un programa de constelaciones familiares, músico, escritor, autor de libros Arte, Locura y Psicoterapia, Poemas de Silencio, eh, muchas facetas, Rodrigo. Entonces, Me nada, mantenía entretenido. sí, bueno, un regalo Mm, tenerte aquí Muy compartiendo agradecido. sobre la naturaleza compartida, ¿verdad? Encontrar Mm, nuestra naturaleza compartida, entonces abrirte el espacio a quienes quieran hacer preguntas, tenemos el chat y quizás al final podemos tomar las Súper. preguntas que hayan y Perfecto. eso, Súper. bienvenido, si Muchas quieres gracias. presentar lo que quieras, el espacio es Sí, tuyo. gracias, Felipe. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Volumen y todo. Bien, voy a partir al tiro con la lámina. Quiero agradecerte el espacio y la invitación por acá también a la universidad por abrir este espacio de reflexión. Em, Creo que es muy necesario, como dijiste tú en la primera charla, es urgente y necesario. Un poco lamentable también, un poco harto, pero estamos acá para reflexionar al respecto y bueno, y ver qué podemos mirar al menos para empezar a pensar en cambiar. Voy a compartir aquí la presentación que tengo acá. Vamos a verla por aquí. Entonces, me siento súper agradecido de que hayan considerado mi trabajo para presentar algo en relación con este tema. Y como ven en el título, de lo que quiero que hablemos hoy día es sobre encontrar nuestra naturaleza compartida. Ya el título plantea una hipótesis de trabajo, que es básicamente que la naturaleza es algo que nos une, que no está separada de nosotros, que más bien somos parte de ella y que encontrar ese espacio de lo que somos en origen, es ser seres naturales, no puede no ir acompañado de encontrarnos en el colectivo, de encontrarnos en el vínculo. Y eso es algo de lo que también quiero hablar hoy día. Em, para empezar, quiero ir con esa primera afirmación, ¿no? Y eso lo quiero afirmar como bien claramente. No creo que haya un cambio real sin un cambio en la conciencia. El grado de problema que tenemos hoy día es importantísimo, ¿ya? Realmente estamos llegando a un punto de no retorno en relación a los cambios que están ocurriendo debido al calentamiento global y la crisis climática. Y la verdad es que esto se debe principalmente a que no hemos sido capaces de observar cómo funciona la naturaleza, cómo nos afecta y cómo estamos interrelacionados dentro del mundo natural. Y por ende uno podría decir, ok, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a hacer cambios concretos. Por supuesto, cambios en políticas públicas, generar energías verdes y renovables, comenzar cada persona a nivel individual y también en grupos a fomentar instancias de reciclaje, disminuir o ojalá eliminar en algún momento la generación de basura. Son muchas acciones concretas que hoy día podemos empezar a emprender. Pero lo que yo quiero plantear acá es que eso no es suficiente si no hay un cambio en la conciencia, porque lo que está ocurriendo afuera es un reflejo de nuestra conciencia. Y eso es la problemática que quiero plantear hoy día. Cómo estamos estructurados los seres humanos internamente es el problema. Y es un reflejo de cómo nos estamos vinculando con el mundo natural. Vamos a hablar y quiero poner algunos ejemplos históricos de cómo esto se ha ido configurando. eh, y realmente lo creo así. Si no hacemos una revisión crítica de cuál es el lugar de la humanidad dentro de este mundo, no vamos a poder generar un cambio en el largo plazo. ¿Mm? La situación es más crítica de lo que nosotros pensamos en términos de la supervivencia de la especie.
Felipe hablaba en la primera charla sobre que se le apretaba la guatita cuando leía cierta información, ¿no? Y es para quedar como asustados, pero tenemos como la costumbre de que siempre los problemas se terminan de alguna manera resolviendo, las cosas se vuelven a estabilizar de alguna forma, ¿no? O las crisis terminan siendo pasajeras, pero esta crisis es realmente de raíz, va a la raíz de lo que somos como especie, como seres humanos, y eso a veces no está, creo, lo suficientemente puesto sobre la mesa en el sentido común, en la conversación cotidiana. Sí, gracias a instancias como esta, la ecopsicología, la ecología profunda y otras instancias, como el ecofeminismo, por ejemplo. Bueno, a mí me gusta siempre empezar a hablar de este tema con un ejemplo que se ocupa mucho, y es que imaginemos que la historia completa del planeta Tierra, que son 4.500 millones de años, nosotros lo condensáramos en 24 horas. ¿Sí? Si hiciéramos ese ejercicio y miráramos dónde caben los seres humanos, los dinosaurios, por ejemplo, se extinguieron hace 160 millones de años, ¿no? Eso es como 20 para las 12 de la noche. Nosotros llegamos hace 3 segundos, así como el Homo erectus y el Homo sapiens están como en los últimos 3 segundos del día. Y en ese rato nosotros tenemos la idea creemos que estamos a punto de echarnos el planeta, como que se va a acabar el planeta, lo cual es absolutamente falso. El planeta no se va a acabar. Lo que va a acabarse y lo que está en riesgo es la existencia balanceada de la biosfera, que es este milagro que ocurrió básicamente porque se empezó a generar oxígeno y ozono en la atmósfera para que pudiéramos sobrevivir aquí sobre la superficie de la Tierra. Y ese milagro lo estamos viendo, lo estamos amenazando con las emisiones de dióxido, monóxido de carbono y con el calentamiento global concomitante. Entonces, con eso ya tenemos una idea además, no solamente de la gran embarrada para nosotros que estamos generando, sino que también de lo poco que sabemos sobre el lugar que habitamos. ¿Cuánto creemos que sabemos sobre cómo funciona la naturaleza si llegamos recién? Y quiero dar algunos ejemplos concretos. Aquí. Entonces, ahí no está avanzando. Algo pasa. Ahí sí. El mundo natural es un mundo balanceado, que está autorregulado, autoorganizado. Es tan delicada la línea en la que se rompe ese equilibrio que las consecuencias pueden ser catastróficas con cambios chicos. Este es un ejemplo que a mí me gusta dar también. Imaginemos que esa ave que está ahí, que es una ave migratoria, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de ave migratoria. El ave migratoria, ¿qué es lo que hace? Empolla en ciertas épocas del año, ¿sí? Pero hay una época en la que antes de que nazcan las crías, viaja, ¿sí? Ave migratoria, viaja a ciertos puntos del planeta a comerse esa lombriz que aparece en la imagen. ¿Sí? Las toma, las incorpora a su cuerpo y después las regurgita, volando de vuelta donde están las crías que van a nacer. Estos procesos ocurren con una precisión de horas o días. Ojo, si uno cambia una semana, esta coordinación genera un problema. Se lleva estas lombrices y se las pasa a las crías. Las lombrices al mismo tiempo se alimentan del follaje de los bosques donde habitan y salen las lombrices a la superficie en ciertas épocas del año. Okay. ¿Qué pasa? Las aves migran en función de las temperaturas y las estaciones del año que, como sabemos, se han ido alterando en el tiempo, al punto que los veranos son cada vez más extensos y los inviernos son cada vez más chicos y en algunos casos, en lugares del mundo, más chicos y más fríos además. O sea, heladas, secas y más frías. Esto hace que cambien el momento en que están migrando las aves, ¿sí? Entonces muchas veces las aves llegan después, ¿sí?, a buscar las lombrices, ¿sí?, porque básicamente se demoró en llegar el invierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan donde están estas lombrices y las lombrices al mismo tiempo se demoran, algunas investigaciones muestran que se demoran en salir porque las ondas polares están generando vórtices de frío que generan desplazamientos de los centros de
los frentes de tiempo, no recuerdo el nombre, los sistemas frontales y todo eso se empiezan a mover y cambia la humedad en los distintos lugares del mundo. ¿Y qué pasa? Que las lombrices se demoran más en salir a la superficie. Entonces salen cuando ya ha pasado tiempo, hay menos follaje, las lombrices tienen menos alimento para sobrevivir, por ende, hay menos alimento disponible para las aves. O sea, las aves llegan tarde a comer menos, vuelven con menos comida para las crías. Por lo tanto, hay un desequilibrio en, por lo menos, estas dos poblaciones, lombrices, aves, y así también en quienes son depredadores de esas aves, en todos los sistemas vegetales que dependen también de esas especies, etc. Entonces, estos problemas ocurren con desfases de 1 o 2 semanas, ¿sí? O sea, 1 o 2 semanas de desfase en cómo van alterándose los ciclos naturales de las estaciones del año en ciertas partes del mundo puede generar un descalabro muy grande. ¿Cómo es que ha ocurrido esto? Nosotros lo sabemos debido a que estamos contaminando la atmósfera a tal punto de que una huella de carbono enorme dificulta el adecuado balance de temperatura en la atmósfera y por ende empieza a pasar que se refracta la luz, el calor y empieza a aumentar la temperatura. El llamado calentamiento global. Los seres humanos, la pregunta que yo hago es, ¿cómo es que somos una especie que existe y que hemos olvidado el hecho de que estamos vinculados también con el entorno? ¿Cómo es que, porque las aves nadie les pasa un manual para que sepan cuándo tienen que migrar y cuándo volver a alimentar a las crías? Ojo, paréntesis, ni hablar de cuando comen cosas contaminadas, ¿no? Microplásticos y cosas, como contaba Felipe en la primera clase. O sea, que eso ya es más grave y directo todavía de parte nuestra, como daño, ¿no? Pero la naturaleza se coordina, nadie le dice nada a nadie, pero hay una totalidad que funciona. Y los seres humanos estamos como en esta especie de espacio que creemos que es como único, ¿no? Y no logramos distinguir ese límite en el que se acaba la humanidad y empieza el mundo natural. O, dicho de otra forma, en el que el mundo natural permite que exista la humanidad, ¿sí? Como que no nos relacionamos con ese espacio, ¿no? Y esa es una de las inquietudes que yo tengo, en términos de cómo podemos mirar esa participación de forma que no seamos solo destructores, ¿no? Y aquí viene la pregunta sobre cómo se organiza la vida. A mí esta lámina me gusta mucho porque muestra dos formas en las que pueden funcionar las cosas. Por un lado, a la izquierda aparece el orden autorregulado, el orden de la naturaleza. No hay que generar nada para que esto ocurra, ¿cierto? Las hojas se ramifican, tienen ciertos patrones estables que permiten que las hojas de un árbol en todas partes del mundo sean más o menos similares, pero distintas, ¿no? Con ciertos patrones estables de autoorganización. En cambio, a la derecha aparece el orden intencionado, que es lo que hemos aprendido a hacer nosotros, que es recoger, sacar los llamados recursos de la naturaleza para ordenarlos en un orden a propósito, un orden intencionado, ¿sí? Donde nosotros buscamos generar un resultado en el mundo, donde buscamos que ocurra un cambio en base a nuestras propias metas como especie, como sociedades, ¿sí? Pero a veces saltándonos este orden autorregulado, ¿sí? Ok. Entonces, la pregunta entonces es cómo es que la especie humana de alguna forma se vincula con el mundo natural. ¿Cómo vale la pregunta de que los seres humanos realmente existimos como una totalidad viviente? ¿O somos estos como autómatas individuales, así que va cada uno en su proyecto personal, en su meta, ¿no? Yo veo estas imágenes que a mi juicio son muy inspiradoras, de los estorninos, por ejemplo, que son estas aves que vuelan en bandadas de a miles de aves, ¿sí? Generando danzas y sincronizaciones impresionantes. Si uno se fija en la imagen de arriba a la derecha, se arma una especie como de trompo inverso, así como donde están estas aves que se movilizan, después se desarman. ¿Ustedes creen que si dependiera del movimiento individual de las aves, podrían lograr eso? ¿O será que hay algo total que está ocurriendo ahí, donde las aves son parte de esa totalidad? Es decir, los individuos de la especie están al servicio de un movimiento total al que se unen. No hay un líder,
en ese movimiento colectivo. Es más bien una conciencia colectiva que está operando. Lo mismo en los cardúmenes, a quienes alguna vez han buceado, han observado los peces bajo el agua. Es impresionante, va un cardumen y de repente, ¡tum!, cambian todos de dirección al mismo tiempo. ¿Sí? Ningún pez va así como mirando al de arriba y dice, ah, ese de allá antes dobló antes que yo, o se quedó atrás. No, no existe ese tipo de sincronizaciones reflexivas a nivel colectivo, ¿no? Porque es un movimiento total. La pregunta es si la especie humana tiene también esa dimensión como algo de lo que lo compone. O sea, si estamos hechos también de eso. Cualquiera diría que no, porque así funcionan los animales, pero los seres humanos somos individuales, somos racionales, ¿sí? Podemos controlar el mundo, controlar las cosas, autocontrolarnos. Entonces, ¿de dónde vamos a ser parte de un movimiento total? Bueno, mi planteamiento es que sí existe esa dimensión en los seres humanos, solo que hemos aprendido a no mirarla. Y necesitamos un ritmo de vida y una forma de entender las cosas muy diferente al validado hoy día actualmente para poder conectar con eso, que es mirar ese espacio donde somos parte de lo mismo, ¿no? Donde somos parte del todo. Esto como un hecho muy concreto. Para esto sirve tener como referencia el hecho de que ha habido culturas en nuestra historia que han logrado vivir en armonía mayor con la naturaleza, lo que Tom Hartman, que es un investigador y activista estadounidense, llama las culturas viejas, ¿no? Que son culturas que de alguna forma en una época entre los 7.000 y 20.000 años atrás, o sea, antes de la agricultura, de la ganadería, en la época del Paleolítico principalmente, se forjaron como culturas y que tenían una relación mucho más respetuosa con los ritmos y ciclos de la naturaleza y que al mismo tiempo no funcionaban con esta verticalidad en las estructuras de poder como las conocemos hoy. Aquí tenemos distintos ejemplos, ¿no? Que les voy a explicar a continuación. ¿Cuáles son las características de estas culturas para empezar desde ya? Primero, el clan y la naturaleza son uno. Ejemplo que se cuenta de cómo funcionaban algunas tribus en Sudáfrica, por ejemplo. Clan A, clan B, ¿no? Viven en un espacio común y hay un conflicto entre un miembro del clan B y un miembro del clan A, y el del B asesina al del clan A. En nuestro sistema actual, liberal, democrático, etcétera, nosotros, ¿qué haríamos? Claro, tiene que ese asesino ir a la justicia y pagar por su responsabilidad individual. Esta tribu lo que hacía era que la familia de la persona asesinada adoptaba al asesino, lo llevaba a vivir con ellos, porque si había ocurrido algo de tal gravedad, no podía deberse a un solo individuo. Había algo pasando en la conciencia colectiva que estaba en problema. Había algo que no se estaba viendo. Y por ende la reconciliación, el perdón, el reencuentro con la posibilidad de la paz tenía que ser entre todos, no solo de una persona pagando la culpa en relación al quiebre de un cierto estado de bienestar, ¿no? O de tranquilidad o de paz. ¿Sí? Entonces es una forma absolutamente diferente de entender la realidad de comunidades que vivían en armonía con la naturaleza y comprendiéndose ellas también como un colectivo, como un todo autoorganizado, donde todo lo que ocurre en las conductas individuales es un reflejo del estado de la conciencia colectiva. ¿Sí? Entonces, clan, naturaleza, respeto con los ciclos de la naturaleza. Las organizaciones horizontales generalmente, no con la verticalidad que vemos nosotros hoy día en las culturas predominantes actuales. Y cierto alineamiento con los ciclos de la Tierra también. Los ritos, los encuentros sociales iban asociados a, por ejemplo, al plenilunio, la luna llena, a las fases de la luna, a las épocas de cosecha. Es esos ritmos evidentes los que determinaban las creencias, la religión, la cultura, los símbolos, etc. No había que inventar cosas entre medio del encuentro humano, sino que más bien observar aquel entorno que nos proveía la vida.
Y en este sentido la comprensión es matrística de la vida. ¿Qué significa? Que está interconectada. Es una comprensión mucho más femenina en ese sentido, donde se comprendía que los procesos colaborativos y el sostén en el hecho de ser parte de la Tierra era lo que nos permitía crecer y sanar. Por ende, la medicina también descansaba mucho más en la posibilidad del encuentro, en el apoyo, en el conocimiento de la sabiduría acerca de las plantas, los aspectos espirituales de la naturaleza, etc. ¿Sí? Entonces, voy a volver un poquito. Algunos ejemplos, ¿no? Tenemos arriba la cultura Kayapó, que está en el Amazonas brasilero, es una cultura que existe hace más de 7.000 años. Ha sido una de las que más ha luchado contra la deforestación del Amazonas, que hoy día está alcanzando niveles macabros. Con el gobierno de Bolsonaro no se detuvo, sino que aumentó la deforestación del Amazonas, lo cual es algo terrible. Y bueno, la cultura Kayapó ha tenido otros nombres en la historia, pero es la misma cultura que se ha ido transformando y mantiene esos principios de autoorganización colectiva. Abajo están la cultura de los Sami, que son cultura de chamanes y de organización matrística en el norte de Europa. Sobrevivieron al Imperio Romano, sobrevivieron a los vikingos, sobrevivieron a muchas culturas apabulladoras. Y también son un ejemplo de esta forma de autoorganización. Y abajo tenemos un guillatún mapuche, que básicamente es actual, donde vemos básicamente que esto existe. O sea, que de alguna forma los seres humanos tenemos tan cerca la posibilidad de validar lo que somos en contacto con la Tierra, pero lo olvidamos por aprendizaje, ¿no? Por aprendizajes que nos sacan de esa conexión con la Tierra. Okay. Es sabido que la cultura mapuche es rica en símbolos, prácticas y contenidos que validan el lugar del individuo dentro de la naturaleza, así como el hecho de que el individuo es digno en la medida en que es parte de un colectivo. De hecho, hay una charla que dio Gastón Sublet hace algunos años donde él cuenta que había un grito en mapuche, en mapudungún, antes de ir a la guerra, donde la persona grita que no deje yo de ser hombre al entrar en esta batalla, ¿no? Que no deje yo de ser humano en la batalla, ¿no? Es decir, aún, como ocurría en las culturas antiguas, aún en el momento de la batalla, de la guerra, existe esa comprensión de que hay algo que nos trasciende y que nos une, ¿no? Okay. ¿Cómo es que olvidamos esto? ¿Cómo es que empezó a cambiar la humanidad en otro camino? A mi juicio, una de las explicaciones más claras para esto es el hecho de que comenzamos a acaparar comida. Los mismos Sami que aparecen ahí en el norte de Europa, cerca del Ártico, frío, empezaron a darse cuenta que, por ejemplo, podían congelar pescado. Algo tan básico para nosotros, pero sí, entonces el pescado duraba más, no dependían de las épocas en las que pasaban más. Entonces la gente que se dio cuenta de eso empezó a juntar pescado, lo empezaba a almacenar y a acaparar. Y por ende tenían la posibilidad, para quienes miraban esto, de tener algo que ofrecerles. Y por ende empezaron a administrar las necesidades de los otros. Es decir, un poco bajo una óptica de la filosofía como de Hegel, por decirlo así, empezaron a administrar un poco el deseo de los otros, las necesidades de los otros. Es decir, empieza un acaparamiento de los recursos y el inicio a nivel social de la centralización del poder. O sea, el poder es quien tiene poder es quien logra hacer que se puede sobrevivir. Claro, entonces cuando esto ocurre, si se fijan, es el inicio de la tecnología, que se dispara en el Neolítico, ¿no? Hace 6.000 años, 6.000 y algo años atrás. En esa época, entonces, los seres humanos comienzan a administrar la naturaleza y también a controlar el ganado, ¿no? O sea, nos damos cuenta que podemos domesticar a los animales. Todo eso empieza a generar poder, ¿no? Y desequilibrio. Y lo que es más clave, y esto empieza se empieza a transformar en un patrón cultural y político, es que esto permite además tener más alimento, ¿sí? Porque se perdía menos comida, se podía acaparar más, se podía empezar a generar comida, se sobrevivía más, grupos humanos más grandes,
y con el tiempo el deseo de obtener lo que tenía la comunidad al lado. O sea, con el tiempo, la posibilidad de administrar la naturaleza, de acaparar alimentos, ganado, etc., se transformó también en esta cultura de invasión para expropiar, para quitar lo que tiene el de al lado y someterlo y dominarlo. O sea, primero dominamos la naturaleza, entre comillas, empezamos a creer que podíamos dominarla y luego dominamos a nuestros hermanos, por decirlo así. Dominamos al vecino y a nuestra propia comunidad. Esto que fue ocurriendo de a poco se transforma a la larga en lo que ocurre en el sistema económico actual, si nos damos cuenta. Que está explotadísimo ya. O sea, al punto que los 1.000 millones de habitantes era el número que teníamos, si no me equivoco, a finales del siglo XIX. Éramos como 1.000 millones o por ahí. Eso es lo que aumenta la población humana cada 10 años hoy día, más o menos. 1.000 millones. Entonces, claro, estamos en un ritmo de crecimiento gracias a que empezamos a dejar de vivir por lo que la naturaleza nos entregaba según sus propios siglos. Y empezamos a generar una artificialidad respecto de los recursos disponibles para sobrevivir. Esto tiene hartas repercusiones psicológicas, porque nos da una sensación respecto del entorno de que la vida es más estable de lo que realmente es, de que hay más de lo que en verdad hay, de que la vida es como algo donde siempre, qué sé yo, ahora nosotros comemos duraznos en julio, en pleno invierno, ¿no? Eso es súper loco si se fijan en términos de cómo funcionan las estaciones. Entonces, todo eso comienza a generar esto que a mí me gusta llamar, es como una ilusión finalmente, una ilusión en relación a cómo funciona el mundo. Okay. Esto se acompañó también de... Aquí está Julio César y Cristóbal Colón, que son íconos de las más grandes masacres, genocidios que existieron de tribus, comunidades autóctonas, indígenas en el planeta, en toda la historia. Julio César con comunidades en Europa, tribus germánicas, los galos, y Cristóbal Colón, como sabemos, la guerra y la peste también, pero la guerra, la crucifixión, la hoguera, con distintos pueblos indígenas a lo largo de toda América. Empezó él, portugués, con los españoles, después los portugueses, los ingleses en Norteamérica, que también fue una verdadera masacre. Entonces también aquí ocurre algo, y es que hemos olvidado una manera de entender la realidad como posibilidad concreta. O sea, habían formas de conectar con el mundo, habían saberes en relación con el mundo natural que quedaron cortados de cuajo, como si no existieran, por la violencia, por el sometimiento y por la dominación y por este afán ya exacerbado de la Europa medieval de querer conquistar, de querer tener. Hay un sociólogo que se llama Boaventura de Sousa, portugués, y él plantea el concepto de epistemicidio. Es decir, el genocidio no es solo un genocidio de seres humanos, sino que es un genocidio de saberes. Se han asesinado saberes válidos y posibles para la humanidad en relación a cómo funciona el mundo de la naturaleza, respecto a la espiritualidad, que eran saberes vivos y fueron cortados por la violencia. Y hoy día, con la herencia de todo esto, nosotros como quedamos por descartados muchas veces esos saberes. Son como cosas New Age, ¿sí? Los vemos ahí o lo tomamos de repente como cosas ancestrales, pero muy lejanas a la cultura actual. La cultura oriental preserva varios principios también, etc. Entonces, ¿cómo era el mundo antes de esto? ¿No? ¿Cómo era el mundo antes de que empezáramos a acaparar el poder, de que empezara esta codicia por tener más? ¿Cómo funcionaba la realidad? ¿Cómo funcionaba la mente humana? ¿Existía esta separación realmente? ¿Qué es lo que explica, por ejemplo, que en distintos lugares del mundo encontramos símbolos en las religiones y culturas iguales prácticamente? Y que no haya una explicación concreta que diga este símbolo se trasladó por el estrecho de Bering a otro lado, no, sino que fueron coincidentes en el momento de la emergencia.
esos símbolos. Entonces, ¿cómo era la mente humana? Tal vez existía esta noción vivida de que era algo colectivo, estaba abierta, qué sé yo, no sabemos, pero por algún motivo que tiene que ver con este acaparamiento de recursos y el desarrollo progresivo de la racionalidad, empezamos a salir de ahí. Voy a entrar un poquito más a esto. Voy a ocupar dice Marcela, hoy en día parecía que cada vez más personas buscan integrar esas culturas originarias. Muy cierto, ¿cierto? Integrar ese conocimiento, absolutamente. Ojalá podamos hacerlo. Ahora, quiero ponerle un pelo a la sopa adicional. Hay un amigo que una vez me dijo, oye, hablé con no sé quién, un profesor, y me dijo, ¿cuál es la solución? Es que nosotros en la civilización integremos la naturaleza o de una vez por todas la dejemos afuera. Y yo le dije, pero qué pregunta más barza, le dije yo. ¿De a dónde? O sea, porque da la idea, te fijas, de que nosotros pudiéramos decidir sobre eso, sobre si nosotros no fuéramos seres naturales. Y que la naturaleza fuera como yo sé que tu comentario va mucho más allá que eso, ¿no? Pero como si la naturaleza fuera un factor más. Y no, o sea, nunca hemos dejado de ser seres naturales. Lo que pasa es que hemos llegado, le decía yo, estamos borrachos de la razón. Estamos borrachos de una manera de entender la realidad y el tener. Y eso nos tiene muy sesgados, ¿no? Quiero explicar un poquito cómo creo que nos emborrachamos. A mí me gusta ocupar como referencia a estos autores de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Que son Adorno y Horkheimer. Ellos escribieron un libro que se llama La dialéctica de la ilustración. Y señalan que los seres humanos, claro, en un principio estábamos acoplados y en colaboración con el mundo, pero ¿qué pasó? Que en un momento como que nos echamos hacia atrás, ¿sí? Empezamos a mirar el mundo desde afuera y lo primero que surge en ese movimiento es que empezamos a saber un poco más sobre el mundo, a tener un poco más de pensamiento abstracto, símbolos, mitos, ¿sí? El primer movimiento fue hacia la mitología. Y ellos decían que la mitología surgía por miedo al mundo, como que le teníamos miedo a la naturaleza. Entonces, como que, claro, nos explicábamos que había un dios trueno, qué sé yo, y eso nos permitía tener una sensación de control ante el miedo, ante esos fenómenos tan enormes, ¿no? Porque una de las cosas de la conciencia es que se sensibiliza ante el mundo, ¿no? Cuando surge la conciencia humana es como, chuta, ver la realidad, y es muy intensa la realidad, viva. Entonces, dicen ellos que después la dominación de la época, si pensamos en la invasión a América de parte de Colón y compañía, que fue muy violenta, y luego el desarrollo también de lo que vino después en la ciencia, implican sometimiento, dominación, carencia, porque se empieza, por ejemplo, cuando se invadió América se empezó a quitar el oro, se lo llevaban a España, y el miedo a la naturaleza se confirma. Dicen ellos que básicamente la religión lo que hace es que más nos separa del mundo natural, más nos separa del mundo que nos conecta, porque ese mundo que nos conecta con la naturaleza es instintivo, es intuitivo, es de otro tipo de saber. Entonces, estaría la mitología en primer lugar, después vendría esta época como de la religión, que se empieza a tomar el mundo, y luego viene la época racional de la ilustración, donde la ciencia de alguna forma hace esta trampita de ver el mundo como algo que se puede estudiar. Vienen las categorías, empezamos a clasificar las cosas del mundo natural, lo cual implicó muchos avances. Imagínense que podemos hablar en tiempo real ahora a través de una pantalla, y es como que estamos conectados, pero no, en fin. Pero por otro lado, implicó esta ilusión de que el mundo es como más chico que los seres humanos, los animales más chicos que el ser humano. Hay algunas citas de John Locke, que fue uno de los padres del pensamiento liberal, él señalaba que la propiedad privada era como algo también natural, ¿no? Como del ser humano, y él decía que claro, que el paso que estábamos dando los seres humanos con la industrialización, con la revolución industrial que acompañó el desarrollo de la ilustración, de la razón, era dominar la naturaleza. Pero algo pasó además, que no solo viene esta dominación del mundo natural, sino que también viene una masculinización, ¿no? Del mundo, en el sentido de que son principalmente hombres quienes obtienen los beneficios
del poder vertical. Esto es algo que lo hemos estudiado, conocido como el patriarcado, etc. ¿Sí? Entonces, se fijan, se desbalanceó. Y es importante el hecho de que la dominación, la violencia hacia lo femenino, hacia la mujer, a lo largo de los siglos, va aparejado de una violencia hacia el mundo instintivo, intuitivo, afectivo, hacia la madre tierra, entendida como el mundo vivo que nos contiene y nos cuida, nos nutre. Y desde ahí nos empezamos a parar. La ilustración, dicen Adorno y Horkheimer, anuló el mito, porque ahora se supone que somos seres racionales, pero preservó el miedo. No cortó el temor a la naturaleza. Lo que plantean acá es que básicamente esta idea de que sabemos mucho cómo funciona el mundo, de que podemos entender todos los ciclos de la naturaleza a través solo de la ciencia y de la razón, es incompleta, errada y que preserva el miedo a lo que somos en esencia, al mundo natural y a lo que somos. A través de un paradigma mecanicista, un paradigma que concibe el mundo como una maquinaria, y el universo como una gran máquina. Entonces la razón se transforma en la base del conocer. Ya no la observación del mundo, ya no la posibilidad de escuchar al mundo vivo, de escuchar en silencio, de conectarnos con la persona que tenemos al frente, sino que todo es de la razón y la separación. Entonces la propuesta es si es que podemos, y la pregunta es si es que podemos conocer al servicio de la naturaleza. Que todo lo que sabemos está inscrito dentro de un mundo natural que lo ha permitido. Y recuperar espacios colectivos y vinculantes. Promover el hecho de que nos encontremos con otras personas. Y me gusta mucho, yo trabajo en constelaciones familiares, que es un lugar en el que nos encontramos con otras personas y miramos el hecho de que somos todos parte de lo mismo. De que somos los seres humanos, todos nacemos en una familia. Más allá de cómo haya sido esa familia particular. Cada vez más está empezando a surgir de nuevo movimientos matrísticos, también desde ciertas áreas del feminismo, que empiezan a trabajar de nuevo con los ciclos de la naturaleza, con la sabiduría de las plantas, de los ciclos de la luna, y se encuentran y se conectan en círculos de mujeres. Empiezan ahora a aparecer círculos de hombres también. Encuentros comunitarios. Eso antes existía y hoy día lo tenemos muy pauteado por las normas del mercado y por la estructura de la distribución de horas para el trabajo. Y las fechas clave, ¿no? Navidad, qué sé yo, etc. Entonces, no sé si voy de tiempo muy tarde, Feli. ¿Voy bien? Ya. Con esto ya como para ir terminando. Entonces, lo que quiero plantear, y espero que se haya logrado entender el planteamiento, que es: los seres humanos somos parte de una totalidad que se autorregula. La abeja que poliniza intuitivamente, por una estructura que resuena en ella, como especie viva, poliniza y permite que las plantas se fertilicen. Los seres humanos tenemos el impulso de tomar agua y lo hacemos, buscamos satisfacer esa sed. Algunas investigaciones de un investigador australiano que se llama Derek Denton, él escribió un libro que se llama El despertar de la conciencia. Y él dice que la conciencia humana surge primero por el hambre de comer algo salado y por la sed. Como esa dinámica empezó a activar la conciencia. O sea, es algo que opera solo. Y también las necesidades afectivas, la necesidad de un abrazo, son todos fenómenos espontáneos que surgen, que necesitamos, que son viscerales, que no son calculados. Ese es el mundo que habitamos y es una característica que nos permite sobrevivir, tratar de comprender qué es lo que necesitamos. La abeja tiene la buena suerte de que no se lo cuestiona, no se deprime la abeja, no se pregunta como ¿dónde estará el mejor campo de flores? Tiene sus sentidos bien despiertos y eso la hace ir a buscar. Va nomás, los seres humanos hemos adormecido nuestros sentidos, estamos anestesiados. La pregunta es cómo hacer para recuperar esos sentidos que nos conectan con el mundo vivo.
Una propuesta es recuperar y darnos cuenta de la naturaleza afectiva que tenemos. Somos seres humanos que nos afectamos mutuamente en todo momento. Siempre estamos afectándonos, sentimos, nos duelen las cosas, tenemos miedo, tenemos ganas de amar, de entregarnos, tenemos rabia, tenemos pena. Todo eso es parte de lo que somos y necesitamos vincularnos. Muchas veces hemos aprendido que no, por el dolor, por el trauma, por la violencia. Pero al lado del dolor muchas veces encontramos la necesidad de amor, la necesidad de sensibilizarnos y conectar. Por otro lado, el recogimiento es otra propuesta. El tener ese espacio de contemplación. Va todo tan rápido. Dice Byung-Chul Han, este filósofo coreano alemán, que las máquinas son estúpidas. El computador es estúpido, dice, porque es muy rápido en obtener respuestas. No se equivoca, no para. Lo que nos da la posibilidad de ser seres humanos es que paramos, nos equivocamos y podemos como, ya, ok, estoy acá, conecto, hablo un espacio, miro, contemplo, observo, siento, me permito ser empapado por lo que hay alrededor mío. Entonces, darnos ese espacio de recogimiento es otra forma también de reconectar, de validar ese espacio olvidado de la naturaleza compartida. También la expresión intuitiva y espontánea, hacernos caso. Carl Jung, el psiquiatra suizo, decía que los seres humanos le tenemos una deuda a la imaginación inimaginable, valga la redundancia. O sea, en realidad la posibilidad de tener imágenes, de crear, de expresarnos de distintas formas y de confiar en lo que nos surge en las intuiciones es una de las mayores facultades que tenemos los seres humanos para convivir, para expresarnos y para compartir. Y eso es algo que también muchas veces no se valida, por ejemplo, en el desarrollo de carrera de los seres humanos, ¿no? En el estudio del colegio, la universidad, en el trabajo, ¿no? Se transforma más bien en un producto que en una práctica compartida. Y bueno, por supuesto, cuidar el mundo vivo también, informarnos acerca del reciclaje, empezar a tomar conciencia y acciones en este sentido. Es difícil porque hay de todo para poder desconcentrarnos de esa tarea, tanto en lo que comemos como en lo que consumimos. Entonces, cuidar lo que consumimos, darnos cuenta también de qué tipo de materiales estamos ocupando, dónde los desechamos y darnos la posibilidad de reciclar y disminuir nuestra propia huella, ¿no?, de carbono personal. ¿Podemos volver a la naturaleza o no? Yo sé que Gabriela Iglesias hizo una charla aquí muy bonita, por lo tanto no voy a extenderme más allá, creo que está muy bien cubierto el tema, pero sabemos que ir a los bosques reales, ¿no? O sea, no la plaza necesariamente, sino que el bosque nativo tiene efectos súper beneficiosos en términos del sistema inmunológico, de la presión sanguínea y otros, ¿no? Básicamente nos ayuda a sanar y a enfermarnos menos. Entonces, la pregunta y lo que quiero plantear en realidad es que este mundo parece ser insostenible. Lo quiero plantear como bien seriamente, en el sentido de que creemos que lo que hemos logrado con esta extracción de recursos de la naturaleza, con el uso del petróleo que ha permitido todo esto, si fijan, todo lo que tenemos alrededor se hace con petróleo. Y el petróleo, ¿qué es lo que es? Es energía antigua de la tierra que tienen ciertos vegetales o animales muertos que estaban bajo tierra y que se quedaron con energía solar de hace millones de años atrás. Estamos viviendo con energía antigua, no con la energía actual. O sea, esto que hemos logrado armar, chupándole recursos a la naturaleza, no puede durar para siempre. Y hoy día estamos tratando de pensar en la posibilidad de sostener esto mismo con recursos renovables, que es un tremendo desafío, ya porque estamos fuera de plazo y porque para generar toda la tecnología necesaria para tener recursos renovables necesitamos más petróleo. Necesitamos ocupar las tecnologías actuales, las fuentes de energía actuales. Entonces es un mundo que se vuelve súper difícil de sostener. Yo lo que quiero plantearles es que lo que hemos vivido los seres humanos los últimos, para no irme al chancho, pero 3000 años, es una ilusión respecto de lo que este planeta puede ofrecer.
es necesario hacer un nuevo balance en términos de cómo logramos administrar lo que somos en mayor armonía con el mundo natural. Ahí ojalá vayamos en una dirección que nos ayude a conectar con ese respeto y no a la deriva natural que tendría esto si no lo cambiamos, y que es, por ejemplo, cosificar y convertir en un recurso vendible el agua en toda su magnitud, el oxígeno, ¿no? O sea, es decir, que básicamente no logremos detener esto y sigamos artificializando la realidad. Entonces, ahí está el planteamiento. ¿Cuán perdurable es esto que hemos logrado armar? El planeta tiene otros tiempos. Al planeta le quedan, dicen los científicos, por lo menos 4.500 millones de años más. Estamos en la mitad. Ha habido miles, millones de especies antes de nosotros. Van a haber miles y millones de especies después de nosotros. Si el planeta no aguanta lo que estamos nosotros haciendo, nos va a sacar, ¿sí?, para afuera. Y se ha reinventado varias veces, han habido varias extinciones masivas. La pregunta es si nosotros queremos autogestionar la extinción masiva donde nosotros nos vamos a extinguir, o si vamos a alcanzar a vivir otros miles de años antes de que eso ocurra por alguna razón externa, erupciones masivas, caídas de meteoritos, no sé. ¿Sí? Okay. Para cerrar, caminos posibles. Entonces, el contacto con la naturaleza y la preservación del mundo natural, buscar instancias donde podamos generar espacios de crecimiento de vegetación, por ejemplo, fomentar el cuidado de la fauna. Los árboles, sabemos hoy día, los árboles básicamente lo que hacen es preservar la temperatura del planeta también. Procesan el agua, la llevan abajo de la tierra, la tiran de vuelta a través de las hojas, etc. Equilibran la humedad. El valor de los vínculos y ritos es otra forma también de conectarnos como seres humanos. La ética planetaria, la ética interpersonal y planetaria, que lo que hagamos lo hagamos en conciencia, que somos parte de esto que está vivo y que nos acordemos. De repente, no sé, tengo algo de plástico, ya, okay, ya, ¿qué voy a hacer con esto ahora? ¿No? Las emisiones de CO2, por ejemplo. Si podemos emitir menos, ¿cómo lo hacemos? ¿Es posible? Okay. Creatividad y espontaneidad también. Creo que una de las características que más nos ha enajenado de lo que somos, en términos de que somos seres vivos, expresivos y vinculados emocionalmente, es que a nivel normativo no se le da mucho espacio a la creatividad y la espontaneidad. Por ejemplo, en la escuela, ¿no?, en el colegio. O sea, se transforma en algo como circunscrito, pero no en la norma. ¿No? La moral que limita de repente la expresión de lo que queremos. Entonces es como flexibilizar los límites de la conciencia, de lo correcto y lo incorrecto, también a las posibilidades de expresarnos tal cual somos en los distintos ambientes, ¿no? También la percepción biosférica, que yo lo ligo al recogimiento, el hecho de sentir la naturaleza como algo vivo, y aquí yo voy a lo que hablaba al inicio, sobre los saberes olvidados. Sentir que el viento nos trae una calma, sentir que puedo percibir la energía que me entrega la tierra, conectar con el hecho de que la salida del sol me ofrece una posibilidad de perdonarme o de sentirme más en calma. Es decir, conectar con el hecho de que la naturaleza viva nos sostiene, pero nos sostiene de verdad. De verdad estamos hechos de eso, ¿no? Y salir de esa ilusión que nos hace percibirnos como seres cerrados en este mundo duro, seco, que se está secando cada vez más. Bien, eso, gracias. Eso es lo que quería compartirles hoy día. Creo que quedan hartos temas que tal vez no alcanzamos a cubrir, pero espero que bueno, que les haya hecho sentido. Así que no sé si miramos preguntas o tienen alguna duda. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, por la generosidad para compartir esta mirada. Entonces, invitarle a, si quieren comentar o hacer preguntas en el chat, este es un buen momento. Yo quiero aprovechar para preguntar,
ya que no hay todavía ninguna pregunta ahí, Ujú. y que tú hablaste, es como que diste a entender de que hay una relación con la naturaleza que está haciendo de cierta manera que pareciera que no es sostenible, si Sí, bien entiendo. sí. Entonces, mi pregunta es, cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo esa relación con eso, comillas, que está afuera, Ujú. se relaciona o no con la relación que es, comillas, con lo que está adentro y con nuestras relaciones en general? Básicamente, esa es la pregunta. Sí. Yo diría que principalmente por las relaciones de dominación y de utilitarismo. O sea, uno de los grandes problemas es que nos vinculamos con la naturaleza utilitariamente. El sistema económico actual que tenemos, ¿no? El capitalismo básicamente, funciona extrayendo recursos de una manera imposible de sostener. Es imposible. O sea, es una vertiginosidad que no se puede, que no se ha detenido y que funciona más allá de lo que de lo que la Tierra puede proveer. Entonces, la utilizamos, la dominamos para nuestros fines como especie. Bueno, eso mismo yo creo que ocurre en las relaciones, donde vemos al otro como algo material, como una cosa que viene a completarme, un algo que me va a satisfacer esa necesidad de soledad, por ejemplo, que vengo trayendo hace tiempo, pero que muchas veces no me intereso en conocer, no me intereso en saber cómo me afecta su manera de ser, cómo yo lo puedo estar afectando, cómo podemos comunicarnos mejor. ¿Mm? Eh, Creo que hay uno de los grandes problemas, así como a nivel filosófico, si podemos ponerlo, de todo esto es el materialismo con el que vivimos, con la tierra, con los otros seres humanos y con nosotros mismos, que nos entendemos como un algo que tiene que estar bien, tiene que funcionar, que ojalá disfrute harto, o tenga harto placer, así como con burbujas y colores, pero ¿dónde está ese espacio de simplemente parar y mirarnos? Y conectar con esto que es más emotivo, más intuitivo, de escucharnos, ¿no? Ahí yo recojo harto lo que plantea Maturana, por ejemplo, de la comunicación, del hecho de conversar, de escuchar, atendernos mutuamente. Voy a parar acá a compartir. Em, Eso, yo diría que por ahí va, yo creo que por ahí va, como nos hemos aprendido a dominar, a comportar. ¿No? A propósito que mencionaste a Byung-Chul Han, él Mm, también comenta esto de que en esta sociedad como que nosotros nos explotamos a nosotros mismos creyendo que estamos siendo súper libres de elegir claro, cualquier cosa y somos exacto, nuestro propio producto, ¿verdad? exacto. Tal cual, como que de verdad tenemos, porque tenemos una ilusión, yo creo que eso es lo más, es lo peor, que estamos, muchas veces no nos cuestionamos cómo se nos plantea el mundo desde el inicio de la vida. Y aprendemos a desensibilizarnos en función de las metas a cumplir. Entonces, creemos que de verdad hay que satisfacer todas estas necesidades y se nos olvida lo que necesitamos. Cuando yo les mostraba esta lámina de la ovejita, tomar agua, abrazarnos, son necesidades básicas para vivir y que a veces las dejamos de lado o simplemente las omitimos para sobrevivir, que no es lo mismo. Ujú. Y, y hay algo dentro de lo que tú compartiste que, a propósito de esto de la ilustración, de esto, hay algo como que es necesario explicarse las cosas, ¿verdad? Como generar Sí, po. explicaciones, incluso antes con los mitos, ¿verdad? Sí, Explicarnos el po. mundo. Por supuesto que sí. Y entonces yo la pregunta que tengo es cómo lo veis tú, porque es- yo tengo la impresión de que tú estás ahí hablando con esta presentación de Ujú. cómo sabemos que sabemos. Y aquí como muy cortito, eh, yo hace unos años tuve la suerte de ir a la selva amazónica en Perú y contaban de que había una medicina que ellos ocupan en sus rituales, que es muy importante para ellos, Ujú. y que es la combinación de dos plantas de la selva. Y son dos plantas que además están muy alejadas, que no es como que están pegadas en la selva, son Sí, po, sí, sí, bien sí. particulares. Eh, y entonces la pregunta era, bueno, ¿y cómo llegaron a esa combinación? Porque es química, ¿fijáis? Sí, po. Ellos decían que las plantas les hablaban. Entonces yo me acuerdo que llegué y compartí esto con Mm. algunas personas Sí, y me po. decían, no, pero si eso debe haber sido que probaron todas las combinaciones posibles y se debe haber muerto un montón de gente. Entonces Claro. como una lógica En el completamente laboratorio. Claro. claro, Claro. como que se sacrificaban por el pueblo, como una idea Porque simple, querían llegar a eso, claro, claro. Sí, claro. sí. Entonces,
la pregunta, como partiendo de esto, es, ¿cómo lo veis tú como psicólogo en todos los ámbitos y también como en el ámbito educativo? O sea, por eso yo lo pongo en este punto de cómo sabemos que sabemos algo, cómo accedemos al saber, que para mí es como una pregunta, trabajo en una universidad, entonces es como una pregunta importante para mí esto. Y por eso menciono esto como de las explicaciones, porque tengo la idea de que como que creyéramos que si tenemos explicaciones, entonces sabemos. Sí, y no. De hecho, desde la psicología sabemos que no. O sea, yo puedo saber que una persona me hizo tal cosa y no conectar para nada con lo que eso significó para mí, a nivel emocional, por ejemplo. Eh, Resueno mucho con lo que estáis diciendo. La planta que tú contáis también, o sea, una raíz con una hoja de un arbusto, ¿cómo se encuentra? Yo creo que nosotros hemos aprendido a desconectarnos de una capacidad humana, sensitiva, intuitiva, mágica, si quieres ponerle incluso, que es completamente natural y que está bien, que es el hecho de sentir y conectar con el mundo intuitivo de imágenes espiritual, que es el de la realidad. Y es a través de la imaginación. La imaginación nos permite conectar con la realidad, nos permite darle forma a las cosas. Yo me acuerdo, creo que Bukowski dijo una vez como la filosofía, que es súper racional, hoy día es una forma complicada de decir cosas sencillas, y el arte es una forma sencilla de decir cosas complicadas, porque el arte por sí mismo condensa, percibe lo esencial, percibe lo que moviliza el mundo. Entonces, yo creo que en la educación tenemos un problema grande. Yo también he sido profe universitario y sí, como que hay un cisma que tenemos entre el conocer, el mundo emocional y el mundo del conocimiento directo de la realidad. Lo que un poco Francisco Varela trabajó mucho, ¿no? Como esto del estar presente en contacto con la realidad. Y, y de alguna manera hemos censurado toda forma de conocer que no sea racional y comprobatoria, replicable, hipotéticamente falseable, etc. Y hemos olvidado este mundo y ahí es donde está la respuesta a tu pregunta, el mundo de la conexión entre nosotros. Yo creo que lo que, eh, lo que conocemos cuando nos mantenemos sanos en convivencia, cuando logramos convivir sanamente. Sanamente en el sentido de que crecemos, de que logramos ser felices, desarrollarnos, sobrevivir, no le hacemos daño a los otros seres humanos. Yo creo que eso es lo que genera ese espacio de conocimiento. Y ahí se puede tener cualquier tipo de conocimiento intuitivo. Yo sí creo que alguien puede sentir el espíritu de las plantas. Puede ser muy curioso, pero uno puede encontrar a veces a alguien que tiene esta mirada crítica acerca de la contemporaneidad y dice como que ya, la colonización fue terrible, qué sé yo, hay que descolonizarnos. Y uno le dice, sí, en realidad. Yo hoy día hice un rito con la luna para poder encontrar sabiduría y dice, pero esas son cosas, ¿qué creí en esas cosas pachamámicas? Entonces es súper paradójico que a veces incluso tenemos una mirada crítica sobre el origen de nuestra civilización y no nos preguntamos qué es lo que ha quedado en el cementerio. Y lo que ha quedado en el cementerio es algo que todavía es vivo como una posibilidad humana y que lamentablemente hoy día lo vemos como cosas locas, las despreciamos, etcétera, ¿no? Pero para mí es algo muy... Yo en lo personal he tenido la posibilidad de comprobarlo en mi trabajo y no está separado el mundo racional, porque existe eso y es importante, del mundo intuitivo que nos contiene. Pero si tú te fijas, lo intuitivo, lo emotivo, lo emocional, lo visceral, el contacto físico con la realidad es mucho más antiguo filogenéticamente que lo racional. El asunto es que lo racional como que llegó y se lo tomó todo y es ingrato con sus orígenes, pero la razón existe gracias a que debimos sobrevivir en un mundo súper complejo y ese mundo aprendimos a sobrevivir primero desde lo emotivo. Entonces, yo creo que está como al revés la escala de valores y creo que la idea es que conozcamos y sigamos conociendo, sigamos haciendo laboratorio, sigamos teniendo chat por Zoom y todo, pero al servicio de la naturaleza, al servicio de lo amplio, reconociendo los límites del saber. Yo creo que eso es algo que no siempre lo miramos con la humildad suficiente para saber que más allá de eso hay otras formas de saber que pueden acompañar, nutrir, dar sentido al saber más convencional, no más racional, si quieres.
Porque por ahí me quedaría. Buenísimo, gracias. Sí, Mira, hay una gracias pregunta en también. el chat Ya. que dice, ¿en qué aspectos preponderantes relacionas tu conocimiento de las constelaciones con lo que Ujú. sucede hoy con Gaia, con la Tierra? Sí, pues. Es súper, de hecho yo lo enseño en el diplomado que hago de constelaciones. Eh, Creo que las constelaciones nos muestran lo incompleto que es nuestro saber. O sea, realmente tenemos una idea de que estamos separados, los seres humanos unos de otros. Tenemos una idea de que podemos cambiar a nuestros ancestros, sanarlos, de que podemos como de alguna forma ser mejores que los que vinieron antes y se nos olvida que llegamos cuando la película empezó hace rato. Igual que con el planeta Tierra, igual que con Gaia, que con este sistema vivo, con esta conciencia amplia. Pero como llegamos después, juramos que podemos armar todo desde cero. Y no es así. Entonces, las constelaciones yo he visto que la honra a la familia de origen, con todos los problemas que tuvo, con los duelos, con los dolores, con el sacrificio que hicieron para poder preservar la vida y que nosotros existiéramos hoy día, esa honra nos nutre cuando logramos mirarla y después soltar lo que tomamos que no nos corresponde y tomar el camino propio. Y creo que lo mismo es con la tierra. O sea, la tierra es honrarla, saber que existimos gracias a ella, que vinimos después de muchas cosas. Creo que no sé cuántos millones de años, 150 millones de años se demoró la primera gran producción de oxígeno que vino desde el mar para que hubiera oxígeno en la atmósfera. O sea, nosotros hoy día no contemplamos el tiempo que tomó que exista esto, ¿no? O sea, como, y por ende no cachamos las consecuencias de lo que estamos haciendo muchas veces. Entonces, esa humildad y esa honra yo creo que es muy símil a lo que hacemos en constelaciones como un antídoto, una fórmula necesaria para poder ponernos de rodillas ante la naturaleza, sentirnos al servicio de ella y desde ahí trabajar, no al revés. Yo quisiera agregar algo a eso, porque también ha sido un tema que yo he estado en retiros donde hemos hablado de esto y hemos hecho Ujú, constelaciones con los territorios también, y eso me ha tocado un par de veces ya. ujú, ujú. Y, y por ejemplo, en el tema del orden, como tú dijiste, la Tierra llegó antes, nosotros llegamos después, entonces hay un orden, hay una Ujú. jerarquía, Claro. ¿sabes? Como la madre Tierra, entonces Ujú. respeta a su madre, ¿verdad? No la Exacto. transgrede, no la violenta, entonces hay algo con eso. Y también hay Mm. algo que podemos aprender de los otros saberes, por supuesto esto que hablabas como de las culturas como más antiguas, Ujú. que es pedir permiso, que Mm. es hacer estos rezos por la tierra, estas Sí, especies de retribuciones que nunca van a ser, porque nos dio la vida, nunca van a ser, van a equiparar eso, nunca. Claro. pero sí, Pero es una forma de gratitud. exacto. Claro. Sí. Sí, mucho sentido. Como agradecer, agradecer por honra, por humildad, no para controlar. ¿Cierto? Hubo una pregunta por ahí. Sí, que tiene que ver con Sí, los genocidios, con las masacres, sí. sí. La pregunta es claro, si es que se puede honrar en constelaciones, honrar esta historia originaria y también las masacres que yo señalé. Sí. Y aquí hay un punto importante, que vamos a poder sanar, por decirlo así, como humanidad y hacer este cambio de conciencia si conectamos con el dolor. Es así, o sea, ha habido mucho dolor en nuestra historia. Si logramos abrir eso compartido entre el colectivo, puede venir el alivio, puede venir la posibilidad de reencontrarnos desde la sensibilidad y desde el amor. Pero ha habido demasiado dolor. Yo creo que hay un filósofo que se llamaba Merleau-Ponty, que él decía, hubo una guerra y estamos implicados. O sea, nosotros estamos implicados en todo lo que ha pasado. Estamos implicados en las guerras mundiales, estamos implicados en los genocidios. La conciencia colectiva hereda eso. Y nosotros lo perpetuamos o buscamos mirarlo para hacer algo diferente desde todo lo que hacemos en el día a día. Eso está acá, no está así en otro lado, está acá. Entonces, si logramos hacer ese reconocimiento en humildad y como dijiste tú, en un respeto por lo que pasó, por quienes murieron, para todo lo que está pasando hoy día, yo creo que puede venir una posibilidad de reencontrarnos. Pero eso es el cambio de conciencia al final, ¿no? Fíjate que en Win St. Just, que es una Ujú. consteladora
historiadora además, ella dice que los memoriales, por ejemplo, a propósito de las masacres, los memoriales no sirven porque los memoriales solamente honran a los del lado propio y no honran a los del otro lado. Entonces no cumplen la función que tienen que cumplir. Deberíamos recordar a todas las personas. Bueno, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eso es lo que más nos cuesta, po. Que tenemos un tema moral ahí con la conciencia Los también. buenos y los malos, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, es un poco, nos podríamos ir en esa, ¿ah? Pero ahí tiene que ver con cómo sobrevivimos también, pues. Aprendimos a aclanarnos bajo esta misma lógica de separarnos, pues, yo estoy acá, tú allá, o sea, como que no podemos encontrarnos, etc. Eso es muy potente esto que contabas de cómo adoptar a la persona que cometió el asesinato. O sea, lo encuentro muy potente. Sí, O sea, si te duele a ti, me duele a mí. O sea, es así. O sea, no puedo no sentir lo que te pasa al estar frente a ti. Me tomas. Como si tú estás en algo, me tomas y yo estoy implicado aquí. Veamos cómo vivimos juntos, por decirlo así, ¿no? Si implica profundizar en algo, lo hacemos. Si hacemos algo corto y yo después tomo mi camino, también está bien, pero me hago cargo de ese encuentro humano. Y creo que eso es lo que más nos cuesta de repente. me acordé de la Estamos película así El como último que, samurái que muestran algo así. qué bonito. Ya no la he visto, la voy a ver. Así que sugerencia, si la quieren ver, es un poco Buenísimo. violenta, pero pasa esto que tú dices. Súper. Oye, bueno, Ya. agradecerte. El último samurái es la película. Ujú, Agradecerte, Rodrigo, por tu ujú. compartir, tu saber, tu experiencia. Espero Muchas que no gracias. quede aquí, que tengamos próximamente un encuentro ampliado donde podamos Ujú. invitar más personas y tengamos diálogos. Esa. Eso, no sé si Feliz. queréis decir algo más para cerrar, así como Feliz, feliz, súper, súper agradecido. Gracias también a quienes opinaron, a Marcela, que está aquí. Muy agradecido, muy honrado y ojalá que haya servido para poder darle una reflexión a esto, pensar nuestro día a día y ojalá sigamos promoviendo estos espacios, como de encontrarnos, que vayamos por el mejor camino posible. sí. Mm, Bueno, por mi parte, agradecerles también a quienes están aquí, a quienes nos van a ver después en la grabación. mm, Y bueno, cerramos entonces el ciclo de estas 4 charlas, conversaciones sobre psicología y crisis climática, esperando que sigamos conversando sobre esto, como hemos dicho en todas las veces, como qué bueno que conversemos y qué doloroso que tengamos que conversar de esto mm, también. mm. Y si nos duele, que nos duela justo. Como que acompañémonos. Entonces, bueno, un gran Un abrazo abrazo. y nos encontramos pronto. Chao.